Y es momento de conocer noticias internacionales. Al menos una decena de personas han muerto en Ecuador tras la ola de violencia que les contábamos ayer en transmisión especial acá en Canal 24 Horas. Una ola de violencia desatada por organizaciones delictivas en distintas ciudades del país. Para profundizar en la crisis de seguridad que se vive en Ecuador, estamos en contacto ya con Luis Córdoba, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenido a Canal 24 Horas y gracias por este contacto. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y dirigirme pues hacia el público de Chile. Sí, Luis, ¿cómo está Ecuador hoy? ¿Cómo es el día después, luego de esta situación de violencia que se vivió especialmente el día de ayer, pero que se arrastra ya durante esta semana? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, hoy mismo la situación ha paliado muchísimo. Creo que sin el sentir de zozobra e incertidumbre que reinó el día de ayer por las imágenes que se difundían a través de redes sociales y de los medios de comunicación, ya no son los que ahora vemos. Sin embargo, todavía el gobierno ya ha reconocido que al menos 130 agentes penitenciarios están secuestrados por los presidiarios en las cárceles, de las distintas cárceles del país, lo cual significa que hay personas que evidentemente están todavía jugándose la vida en ese escenario. Ha cambiado mucho el matiz de lo que ocurrió ayer a hoy, pero evidentemente lo que no ha cambiado es, primero, la presencia de las estructuras de crimen organizado que han colonizado espacios del aparato estatal fuertemente, y segundo, esta respuesta belicista, militarista, con la que el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el de Daniel Noboa pretenden resolver un problema que evidentemente desborda la respuesta coercitiva del Estado. Sí, veo en sus palabras que no está de acuerdo con las medidas que se han tomado, una respuesta que usted llama militarista. ¿Por qué no es la respuesta que hay que dar ante esta situación que se está viviendo? Fundamentalmente no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el caso ecuatoriano es que las redes de crimen organizado han infiltrado a las instancias de poder estatal. Por lo tanto, hay miembros de Fuerzas Armadas, hay miembros de Policía Nacional, así también como jueces y fiscales que están trabajando en connivencia con el crimen organizado. Entonces, el momento que se pretende solo con presencia militar resolver el problema del crimen organizado es no entender que es un fenómeno mucho más complejo. Lo que sí va a resolver la presencia militar en estos primeros días es esta visibilización de actos delincuenciales y hasta actos terroristas que mantienen en temor a la población. Eso sin duda va a disuadirlos. Pero de ahí a pensar que con esto resolvemos un fenómeno de alta criminalidad es evidentemente estar equivocados. Y en eso me parece el gobierno sigue persistiendo en una respuesta equivocada o al menos insuficiente. Luis, vamos un poco hacia atrás para entender lo que está ocurriendo hoy en Ecuador. ¿Cuándo comienza esta crisis de seguridad, podríamos decir? ¿Qué factores se dieron para que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo hoy día? Por ejemplo, yo leía que un tema estratégico de Ecuador es su ubicación, salida al Pacífico, los puertos, los vínculos que hay del narco en Ecuador con Colombia, con México, con Estados Unidos. Pero ¿cuándo se empieza a desencadenar o a generar esta situación que se desencadena? No solo hoy, también habíamos visto ya crisis en otros periodos anteriores, pero lo que está sucediendo hoy llama bastante la atención, o lo que sucedió el día de ayer. Bueno, hay varios factores que han convergido para que sea factible esto que hoy vemos. En primer lugar, me parece que hay una explicación del ámbito regional e internacional. Hay cambios en la geopolítica de las drogas sintéticas y orgánicas. Por un lado, cambios en el tema de la producción y el destino de la cocaína respecto a Norteamérica y Europa como destinos comunes. Y también en cuanto a las drogas sintéticas que ahora se consumen mucho, por ejemplo, en Norteamérica, fluyendo desde México. Entonces, hay cambios regionales que sin duda impactaron a nivel del Ecuador.
sobre todo en el periodo que va desde el 2014 en adelante, cuando comienza a haber este cambio. Cambio que también se produce por la transformación en la geografía económica de Colombia en el marco de estas negociaciones de los acuerdos de paz y la incapacidad del Ecuador por tener una política vecinal que responda a las amenazas de seguridad que significaba la presencia no solo de grupos armados insurgentes, sino de lo que después vino, después de los acuerdos de paz, sí, de estos grupos residuales de la guerrilla y de otros grupos delincuenciales que migraron fácilmente a la frontera con el Ecuador. Es un factor. El segundo factor clave es entender la respuesta estatal. Desde la llegada de Lenín Moreno y después con Guillermo Lasso, efectivamente hubo un desmontaje institucional. Se desaparecieron varios de las entidades públicas encargadas de algunos aspectos sensibles como las cárceles o como la política de drogas, para dar ejemplos. Se desinvirtió en estos sectores tan importantes y esto facilitó que las redes de crimen organizado que ya estaban montadas en el sistema carcelario, aquellos acuerdos que ya se habían consolidado con estructuras públicas, se mantengan bajo la sombra y continúen. Y efectivamente un tercer factor es que ni el gobierno de Lenín Moreno ni el de Guillermo Lasso han optado por la depuración de las instituciones públicas. Por lo tanto, aquellos elementos de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de los servicios de inteligencia y de la Administración de Justicia, que están ya cooptados por las estructuras del crimen, no han sido removidos de sus puestos. Eso explica por qué se fugan los altos delincuentes de las cárceles del país como quien sale de su casa. Y tal vez un tercer o un cuarto factor clave es entender que la evolución de esta connivencia entre el crimen y el Estado en el Ecuador no empezó con Guillermo Lasso ni tampoco con Lenín Moreno. Esto viene ya desde la época en la que Jorge Glass fue vicepresidente de la República. Tanto la evidencia documental de imperiodística como la evidencia que ya consta en expedientes judiciales muestran una clara vinculación del expresidente Jorge Glass Espinel en las estructuras criminales del narcotráfico, lo cual evidencia por qué estalla la violencia criminal en enero del 2018. En noviembre del 2017, el vicepresidente Jorge Glass empieza a ser procesado penalmente y en enero estalla el primer coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. En marzo del 2018 se secuestra a un grupo periodístico de Diario del Comercio. ¿Por qué pasaban estos hechos? Porque en octubre del 2018 la policía descubre una red de tráfico de armas del ejército ecuatoriano al frente Oliver Sinisterra en la frontera norte con Colombia, que era el que secuestró y el que puso el coche bomba. Esto de evidencia que desde la caída de Jorge Glass y obviamente de toda la red con la que él trabajaba, se comienza a desestructurar una red que protegía a ciertas estructuras de narcotráfico en el Ecuador, y es esa red la que termina después catapultando asesinatos selectivos de cabecillas de bandas criminales dentro y fuera de las cárceles para que a partir del 2021 nos enfrentemos con el ciclo macabro de las masacres carcelarias que ustedes también han conocido muy bien. Claro, ahora son múltiples factores, usted nos decía, tanto regionales como de política interna que han generado esta situación. También usted lo abordaba, o sea, la solución militar es una respuesta para ahora, pero no es la respuesta de fondo. También leía sobre la Fiscalía Ecuatoriana que está realizando esta operación Metástasis. Por ejemplo, por la vía judicial, ¿es una forma también de ir desarticulando estos grupos? ¿Qué más se necesita para poder, por decirlo de alguna manera, retomar el control en Ecuador, que digamos que el poder ejecutivo, que el poder institucional retome el control y le quite el poder a estas bandas narcos? Lo primero que se requiere es abandonar la narconarrativa que se ha montado a través de las series de Netflix y de otras campañas bajo las cuales creemos que estos son estructuras piramidales perfectamente jerárquicas donde hay un supuesto capo que dirige a toda la estructura. En el caso ecuatoriano, como ya lo evidencian casos de América Latina en general, lo primero que hay que entender es que el crimen organizado opera en la intersección de agentes del crimen, agentes estatales y actores privados económicos.
Por lo tanto, una política para contrarrestar al crimen organizado no es o no puede reducirse a buscar la detención y la captura de los criminales que andan en las calles agarradas las pistolas o las metralletas. Se requiere hacer inteligencia empresarial y económica para mapear los flujos de dinero sucio que están lavándose en la economía formal. Y eso no ha ocurrido en el Ecuador. Y se requiere hacer inteligencia y contrainteligencia en las instituciones públicas para identificar a aquellos funcionarios que son los topos de los criminales y les pasan información a cambio de dinero o a cambio de otras prebendas. Eso tampoco ha ocurrido en el Ecuador. Por eso la ola de violencia sigue creciendo, porque desde que Guillermo Lasso decide en el 2021, mayo del 2021, declarar la guerra contra las drogas y comprar la fórmula de asistencia de Estados Unidos de militarización de esta guerra, lo único que hemos visto en el país es un crecimiento exponencial de la tasa de homicidios y una expansión de la criminalidad grave en el Ecuador. Porque evidentemente no hay ni control en el lavado de activos, ni tampoco depuración del Estado. ¿Y usted ve que el presidente Daniel Noboa pueda más adelante aplicar otro tipo de herramientas para controlar esta situación? Igualmente, el periodo de Noboa no es muy largo, o sea, no tiene tanto tiempo por delante para llevar a cabo su agenda. El peligro que nosotros ahora mismo tenemos es que al haber abierto la puerta de un conflicto armado interno, le entrega a Fuerzas Armadas la batuta de la decisión de la política de seguridad interna, le supedita a la policía, a las Fuerzas Armadas y le da mayor poder político a los militares en detrimento del poder civil. Esto pone en graves aprietos a las ya frágiles reglas democráticas que persisten en el país, porque están siendo hostigadas por dos bandos. Por un lado, el crimen organizado que sigue socavando la legitimidad pública en los territorios que opera, y por otro lado, Fuerzas Armadas que a nombre de la lucha contra terrorista podría ir censurando, cortando o eliminando garantías institucionales básicas que hacen funcionable a una democracia. Este es el escenario actual, pero es un escenario además más peligroso porque efectivamente los agentes del Estado que están trabajando para el crimen organizado siguen dentro del Estado y dentro de Fuerzas Armadas. Recordemos un dato para que la audiencia chilena nos comprenda. El propio presidente Guillermo Lasso, después de posesionarse, ordenó la instalación de un radar para detectar en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, provincia del litoral ecuatoriano, detectar las aeronaves que cruzaban con cocaína en el espacio aéreo ecuatoriano. La FAE, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, instaló el radar y a los 10 días los propios militares pusieron un explosivo e hicieron estallar el radar. Ese sabotaje al radar de Montecristi, reconocido por los propios informes internos de que fue un sabotaje, hasta el día de hoy, 2 años después, no ha sido sancionado. Es decir, hay una impunidad total. Si es que eso ocurre, y si es que esa es apenas una muestra de los múltiples problemas que enfrentan las fuerzas de seguridad, como los marinos, más de 25 marinos que a principios del año anterior se detectaron que trabajaban pasando información a los narcotraficantes de Colombia, marinos en servicio activo. Ellos han sido judicializados, han sido ya sacados de las filas de las Fuerzas Armadas. Esas son las preguntas que no está respondiendo ni el presidente Noboa, ni su ministro de Defensa, y peor aún, el jefe del Comando Conjunto, porque obviamente ahora ya están ellos en otro escenario. Para ellos ha empezado una guerra que lamentablemente parece no tener horizonte de fin. La última pregunta, Luis, se nos acaba el tiempo. ¿Se podría buquelizar de alguna manera la política ecuatoriana con esta situación? Creo que esa es la deriva más peligrosa. Sin duda, la apuesta de Daniel Noboa, un magnate, un joven magnate que tiene muy poca compromiso con una democracia, creo que es muy riesgoso que eso ocurra. Ya ha dicho el propio presidente Noboa que su primera intención, su primera oferta de seguridad es construir 2 cárceles en el país con los mismos contratistas de Bukele, siguiendo el mismo modelo de Bukele en El Salvador. Si a eso se suma la ahora presencia de las Fuerzas Armadas con estos gravísimos problemas de infiltración de crimen organizado a cargo de la seguridad, nos aproximamos un paso más al modelo buquelista. Esperemos que esto no sea más que una mente calurienta que pase rápido producto de los acontecimientos del día de ayer
y que al cabo de aquí, de una semana o dos, realmente retomemos el sendero que la democracia tiene prevista para estos aspectos y para estos eventos, y que esto no se convierta pues en un nuevo proyecto o en una nueva aventura al estilo Bukele para América Latina. Luis Córdoba, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas de Chile y por esta conversación para ayudarnos a entender lo que está pasando con uno de nuestros vecinos regionales. Muchas gracias y que esperemos que todo se vaya solucionando y ordenando en Ecuador. Gracias también, muy amables. Buenas tardes.